en meteorología, que dependen del Estado y que ha reclamado el gobierno gallego. Pedro Blanco ha aludido a la necesidad de que estén sentados en los organismos internacionales aquellos que tienen las competencias en toda España. Si esto es así, Gobierno y Xunta deberían empezar a buscar mecanismos de coordinación entre la Agencia Estatal de Meteorología y Meteogalicia. Unos mecanismos que eviten la imagen de servicios duplicados, definan el ámbito de actuación de cada uno y, en definitiva, mejoren la calidad de las predicciones que realizan. Porque es cierto que la competencia es importante, pero igual o más relevante es la eficacia de un servicio esencial, especialmente en este contexto de emergencia climática. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos a ver ahora cómo marchan las cosas por ahí fuera. La entidad que agrupa a los ayuntamientos de la comarca de A Coruña confía en un acuerdo próximo con la ciudad para continuar con el tratamiento de las basuras en la planta de Nosián. El quinto contenedor, además, se está instalando ya en calles de estos ayuntamientos del área coruñesa. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas. Muy buenas, pues sí, el Consorcio Asmariñas últimas negociaciones de hecho con Albada, con la concesionaria de la planta de Nosián, sobre la deuda que mantiene con la entidad, porque una sentencia judicial de julio le condenó a pagar al consorcio 17 millones de euros por haberle cobrado aparte una cuota para deshacerse de los rechazos. En todo caso, con respecto al quinto contenedor, unos 400 contenedores que se añaden a los existentes ya han sido distribuidos por la comarca de A Coruña, excepción de Arteixo, para la recogida de envases ligeros. El alcalde de Abegondo, presidente del consorcio, José Antonio Santiso. Y también somos conscientes de que, independientemente de que hubiéramos mandado una misiva, una carta a cada uno de los domicilios, es bien cierto también que hace falta una campaña más intensa con respecto al nuevo modelo que se plantea, que nosotros lo tenemos pensado hacer precisamente con el pliego de condiciones tanto técnicas como administrativas en la concesión que se hará a partir de octubre de ese año. Por otra parte, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, cree que está próxima la firma del acuerdo después de largos meses de elaboración del nuevo pliego de condiciones. Habla de un mes o incluso antes. En Ferrol, el ayuntamiento aprueba hoy de forma definitiva sus presupuestos de este año. Lo hace tras quedar desestimadas todas las alegaciones presentadas. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. En el pleno previsto para esta tarde se dará cuenta de esas alegaciones presentadas tanto por la oposición como por asociaciones y sindicatos. Sin embargo, finalmente van a quedar desestimadas y entrarán en funcionamiento en los próximos días ya esas cuentas para el 2025. No se espera, por tanto, a la sesión ordinaria de este próximo jueves, día 30. El Partido Socialista, por ejemplo, había alegado contra la solicitud de un nuevo crédito. Ferrol en Común también había pedido cambios en las partidas del consistorio y hay colectivos como la Intrabarrial de Asociaciones del Barrio de Canido que también ha lanzado sus propias propuestas. Esas entidades van a estar presentes en el pleno. Y un asunto más, la Asociación Vieiro de Ayuda a Personas con Adicciones atendió el año pasado a 263 pacientes. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? A entidade con sede en Carballo e que atende a residentes dende A Coruña. Te Fisterra dou a coñecer os datos do 2024. 263 demandas presenciales e telefónicas foron as que atenderon. En canto motivo das consultas, destacan en primeiro lugar as referidas a solicitude de información sobre programas de prevención, seguido de demandas relacionadas coa orientación de habilidades e estrategias psicoeducativas de orientación a familias para o manexo de conductas de risco. A sustancia máis consumida por parte das persoas que solicitaron información foi o alcohol, con 35% dos casos derivados, seguido da cocaína, nun 32% e un 23% de cannabis. En los últimos días hemos conocido el plan del Gobierno para que el Pazo de Meirás sea declarado como lugar para la memoria. Esta es una figura que aparece recogida en la Ley de Memoria Democrática y en el programa del Gobierno España en Libertad. Aparece recogido pues que el Pazo de Meirás sea declarado con este título, Lugar para la Memoria. Este es el programa que impulsa el Gobierno en coincidencia con el 50 aniversario del dictador Francisco Franco. Recordamos que el Pazo de Meirás, ubicado en Sada, fue la residencia veraniega del dictador Francisco Franco. Este 2025 se cumplen 5 años desde que la justicia falló que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y no a la familia Franco, que venía ostentando su propiedad en los últimos años.
ellos. Saludamos a esta hora a María Rivas, la subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña. María Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué va a suponer, por tanto, para el Pazo de Meirás, que se ha declarado como lugar de memoria? Bueno, pues yo creo que es seguir dando pasos, ¿no?, en ese compromiso que tenemos desde el Gobierno, bueno, pues con la dignificación y con la memoria democrática. Y en ese sentido, bueno, pues el primer paso era recuperarlo para la ciudadanía, recuperarlo para donde nunca debiera haber dejado de estar. Y en este momento, bueno, pues yo creo que este reconocimiento es un reconocimiento a, bueno, pues un lugar de memoria que es crucial para los colectivos y de alguna manera pues que también contribuye, ¿no?, a ese deseo de conservar ese edificio y darle, y digamos que ponerlo en valor, ¿no? Y que todo el mundo sepa lo que significó ese edificio a lo largo de nuestra historia. ¿Esto en la práctica va a implicar que allí se desarrolle algún tipo de actividad vinculado con la memoria democrática? Sí, bueno, ya en su momento, es decir, en estos 5 años en los que llevamos trabajando, que ya relatabais al comienzo, Mm. yo creo que se ha hecho un trabajo importante, mediatizado por los procesos judiciales, ¿no? Pero sí que se ha hecho un trabajo importante de tratar de vincular a través de los propios colectivos memorialistas y de las bueno, historiadores y personas que han trabajado desde el punto de vista académico en dotar de contenido a lo que pueda ser en el futuro el Pazo de Meirás, ¿no? De hecho, en su momento pues ya se hizo una pequeña exposición en el exterior del Pazo y bueno, creo que esa es la senda y este reconocimiento no deja de potenciarla, ¿no? Para, bueno, pues convertir ese edificio también en un lugar en el que se puedan hacer todo tipo de actividades que tengan que ver, por un lado, con la memoria democrática y por otro lado, con esa otra parte de la historia del Pazo que tiene más que ver con Emilia Pardo Bazán. Sí, precisamente quería preguntarle sobre eso. ¿Qué papel va a tener, por tanto, la figura de Emilia Pardo Bazán en este diseño para el futuro del Pazo de Meirás? Bueno, el papel ya lo tiene el edificio en sí mismo, ¿no? Por lo que supone, decir, porque no se entendería el Pazo de Meirás sin Emilia Pardo Bazán, ni Emilia Pardo Bazán sin el Pazo de Meirás, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues en ese proceso que se inició, bueno, pues incluso pues cuando era Carmen Calvo, ¿no?, la vicepresidenta y responsable del área, que vino aquí y que se puso en marcha bueno, pues una comisión de trabajo de la que forman parte las instituciones, pero también, como le decía, pues bueno, historiadores y las propias entidades memorialistas. Bueno, pues empezó a diseñar un poco ese itinerario, ¿no? Un itinerario que tenía que hacer compatible esas dos partes de la historia del propio edificio, la parte que tiene que ver con Emilia Pardo Bazán y su lucha y su defensa por los derechos de las mujeres y todo su legado literario, con bueno, pues la parte que tiene más que ver con la memoria democrática y el papel que ha tenido el Pazo en la historia de nuestro país. Hay otra cuestión pendiente que tiene que ver con la apertura total del Pazo, las visitas públicas. De momento lo que se puede realizar son visitas a lugares muy concretos del Pazo, pero no a su integridad. ¿Esto está previsto en el corto o medio plazo que se puede hacer? Sí, el itinerario pasaba por la apertura total. La cuestión es, pues como le decía, primero que hemos tenido que esperar y seguimos también esperando a que finalice todo el entramado judicial, ¿no?, toda la parte de resolución judicial y, por otro lado, el propio estado en el que se encuentra el edificio, ¿no?, que realmente, bueno, pues hay unas partes del edificio
conocido que están muy dañadas y que, por tanto, bueno, pues en el momento en el que se entró en el Pazo y se vio la situación en la que estaba, bueno, pues todos los especialistas recomendaban que, bueno, pues había unas partes que no eran accesibles porque no se podía garantizar la seguridad. Ahora habrá que trabajar precisamente para asegurar esas partes, pero siempre desde el principio, digamos que la idea inicial era la apertura total del Pazo. Porque el tema judicial aún está pendiente la resolución del Supremo, ¿no? Claro, ahora mismo, bueno, pues tenemos una buena noticia que fue la que recibimos a finales del año pasado y que, por tanto, bueno, pues digamos, para seguir avanzando es una gran noticia, pero bueno, tenemos que esperar a que finalice definitivamente para que de una vez por todas pues se incorpore definitivamente bueno, pues a patrimonio del Estado y ya a partir de ahí se puedan tomar decisiones tanto en cuanto a la situación física del edificio y todo lo que, bueno, pues todas esas obras que habría que hacer para ponerlo, digamos que suficientemente bien para poder abrirlo y también todo lo que tiene que ver con el contenido. Pero bueno, como digo, ahí pues efectivamente están todas las administraciones implicadas en esas comisiones que se definieron y que también habrá que hacerlo de la mano de los colectivos memorialistas y desde luego de la ciudadanía. Decíamos antes que esta declaración como lugar para la memoria del Pazo de Meirás forma parte de ese programa del gobierno que se llama España en Libertad. ¿Creen que van a conseguir mayores consensos de los logrados hasta ahora para, digamos, este programa de conmemoración del inicio del proceso hacia la democracia? Bueno, es verdad que la declaración de estos espacios se vincula a este programa, pero es la propia ley de memoria democrática, la del 22, la que prevé precisamente el que haya, bueno, pues determinados lugares en nuestro país que o bien a instancias del propio gobierno o bien de los colectivos se puedan declarar, bueno, pues como estos lugares de memoria democrática, ¿no? Pero efectivamente en este caso, digamos que la incorporación del Pazo de Meirás y de la isla de San Simón se hace también coincidiendo pues con este programa, ¿no? Con estas actividades que ha programado el gobierno y que yo creo que no deberían ser fruto de la crispación, ¿no? ni de la polarización, porque realmente al final lo que estamos poniendo en valor es cómo la sociedad española en un momento determinado pues decidió apostar por la democracia y por la libertad, ¿no? Y esto se ha conseguido gracias a todos y a todas, a los colectivos, a la ciudadanía, a todos los partidos políticos que trabajaron precisamente, bueno, pues para conseguir esta democracia, ¿no? Y para que, bueno, pues todos podamos en ese sentido disfrutar de unos derechos que por entonces no había, y yo creo que es algo que no debiera, que no es una cuestión ni de izquierdas sino es una cuestión de ciudadanía, de democracia, de valores y de algo que tenemos que transmitirle a la sociedad presente, pero también a las generaciones futuras, ¿no? Que conozcan realmente nuestra historia. Y yo creo que este tipo de actos, de exposiciones, realmente lo que contribuyen es a profundizar en el conocimiento, a ponerlo en valor, y cualquiera que mire un poquito en su historia personal probablemente se podrá encontrar hitos y situaciones que digan, bueno, pues tenemos una sociedad mejor, vamos a celebrarlo, vamos a ponerlo en valor, ¿no? María Rivas, subdelegada del Gobierno en la provincia de Coruña, gracias por estar con nosotros, un saludo. Nada, gracias a vosotros. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por hoy a Coruña. Marcos San Luis.
Y José Antonio Martínez en el control técnico de sonido, con David Iglesias en la realización digital de este programa. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde a través del 93.4 de la frecuencia modulada aquí en Radio Coruña, Cadena SER. Bueno, ha cambiado el tiempo, se ha cambiado el fin de semana, ha vuelto el frío, pero a cambio ha llegado de nuevo el sol, los cielos despejados, unos días bastante agradables los que de momento tenemos por delante. Ya iremos viendo cómo va evolucionando la previsión meteorológica. Y vamos a ver cómo tenemos el tráfico a esta hora. Sala de pantallas de la Policía Local de Coruña, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Bueno, pues bastante bien. Está fluido en todas las vías, tanto de acceso como salida de la ciudad. Está empezando ahora a haber un poquito de más intensidad en la Plaza Orense Linares Rivas, causada por un corte de carril que hay por unas obras en la medianera. En este momento, además, está cortado tanto el carril de salida como un tramo en dirección a la Plaza de Orense, con lo cual, pues bueno, empieza a intensificarse un poquito por ahí el tráfico. El resto de la ciudad, normalizado. Bueno, pues Charu Zal desde la sala de pantallas, gracias por estar con nosotros. Un saludo. A vosotros, buen día. Emprego para toda a vida con Nos Oposicións é posible. Fórmate para traballar na administración pública, Serga, Xunta, Educación, Concellos. Prepárate como e cando queiras en calquera dos nosos centros ou dende onde ti prefiras grazas ao noso campus virtual. Miles de prazas agardan por ti. Inicio de novas preparacións en xaneiro. Nos Oposicións, experiencia e innovación na preparación de opositores. Acábanme de confirmar que o bulto do peito é malo. Agora, como lles digo aos meus fillos que teño cancro? Para atención psicolóxica ou o que precises, chama gratis ao 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra o Cancro. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Arrancamos la semana y vamos a hacerlo con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bueno, en los últimos días ha anunciado que se va a someter a una cuestión de confianza en caso de que no se aprueben los presupuestos municipales de este año. ¿Cuál es el calendario a partir de este momento? Bueno, antes de empezar por el capítulo final y hacer el spoiler, vamos a relatarlo al revés. Lo que voy a hacer es presentar unos presupuestos porque entiendo que A Coruña tiene que seguir avanzando, no se puede estancar ni en inversiones, ni en proyectos, ni en dinamización económica, ni en dinamización cultural, ni en la protección social, etcétera. Y por lo tanto, a la vista de la situación actual, yo he anunciado que voy a presentar unos presupuestos que tendrán un carácter eminentemente social, pero también un esfuerzo inversor importante para seguir construyendo esta Coruña en su segunda gran modernización. A partir de ahí, los grupos políticos de la oposición, que son dos, tienen la opción de hacer propuestas viables y serias para incorporar a los presupuestos y, en caso contrario, que sean rechazados, que no se aprueben, que no se hagan esas propuestas y demás, pues terminaré sometiéndome a una moción de confianza en el Pleno. ¿Y cuál sería el calendario a partir de eso entonces? Bueno, a final de mes se presentarán los presupuestos y a partir de ahí en los plazos que corresponda. ¿En qué se traduce, en la vida diaria de un ayuntamiento el hecho de estar en este momento con presupuestos prorrogados y, bueno, pues en este plazo que nos ha marcado? A partir de ese momento ya veremos qué sucede, pero no tener unos presupuestos nuevos en este momento. Bueno, no es la primera vez que estamos con unos presupuestos prorrogados. Tenemos inversiones que son de carácter plurianual, pero es verdad que tenemos que renovar los convenios nominativos con las entidades deportivas, culturales, sociales, con todo el tercer sector, y también tenemos que programar y presupuestar nuevas inversiones para que la ciudad no esté parada. Y por lo tanto, mi compromiso como alcaldesa es continuar reactivando la ciudad, dinamizándola a todos los niveles, y por eso mi obligación es presentar unos presupuestos, que es lo que voy a hacer. ¿Entiende que ha hecho el Gobierno municipal todos los esfuerzos necesarios para lograr el apoyo del bloque? Mire, nosotros firmamos un acuerdo de investidura con el bloque donde se ha cumplido una parte, hay otra parte que pues no se ha cumplido en los plazos en los que a lo mejor desearían ellos y desearíamos nosotros, y nuestra voluntad ha sido siempre la de tener la mano tendida, la de dialogar
con el Bloque Nacionalista Galego y sacar adelante esos acuerdos que firmamos en su momento para que yo fuera investida alcaldesa. Iniciamos una negociación presupuestaria en el mes de septiembre, que es uno de los compromisos que firmamos, iniciar las negociaciones presupuestarias en el mes de septiembre, pero determinadas cuestiones que pues no habían salido adelante condicionaron que el BNG decidiera no apoyar esos presupuestos. Me parece una decisión legítima, por supuesto están en todo su derecho de hacerlo. Yo en mi obligación de presentar unos presupuestos, pero desde luego sigo manteniendo líneas de diálogo constructivas con el Bloque Nacionalista Galego por el bien de la ciudad, ordenanzas, cuestiones de que van a pleno, proyectos, los seguimos hablando, dialogando con ellos, pues hace unos días en el Pleno, esa ordenanza para los centros municipales de empresas, donde el propio concejal del BNG, David Soto, decía de la concejala de Comercio, ¿no? Y agradecía esa disposición al diálogo a la hora de redactar conjuntamente la ordenanza, de recoger las propuestas del BNG. Creo que eso es lo que tiene que ser en política y sobre todo en política municipal, donde no deberíamos dejar que el ambiente de crispación que se instala en otras instancias venga aquí. Lo conseguimos en el primer mandato, veníamos de un mandato muy crispado y creo que fuimos capaces de superar esas diferencias, de no crispar innecesariamente y de proponer soluciones para la ciudad y para los ciudadanos, que al final es para lo que estamos aquí. Entonces, yo voy a seguir manteniendo esa actitud de diálogo y, por supuesto, de respeto a las posiciones políticas de otros partidos, solo faltaba. ¿Cree usted que ese motivo que ha dado el BNG de, bueno, no podemos negociar unos presupuestos cuando no se están cumpliendo los acuerdos de investidura, este es el motivo, cree usted que este es el motivo real del bloque para tener esta posición? Ese es el motivo que han explicado ellos públicamente. Si existe otro, yo lo desconozco, como comprenderá. Usted ha hablado de, bueno, pues de crispación y de la necesidad de que la crispación no llegue aquí. Ayer mismo, en estos mismos micrófonos, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, decía que, bueno, podemos ir hacia un mandato en el que la falta de acuerdo en los plenos pueda llegar a ser un poco la norma y que el gobierno municipal tenga dificultades para sacar adelante las cuestiones pendientes. ¿Se teme usted el resto del mandato en este clima? Pues mira, en absoluto, porque los datos que tenemos de este mandato, solo de de 47 asuntos que se han llevado a pleno, se han aprobado 46 y, si no me falla la memoria, 21 de ellos por unanimidad. Eso quiere decir que los asuntos van a pleno dialogados, pactados y trabajados por el bien de la ciudad. Por tanto, no creo que exista ningún impedimento para seguir aprobando asuntos que benefician a los coruñeses. Quiero pensar que ningún partido se va a poner en contra de aprobar asuntos que beneficien a los coruñeses por meras posiciones de carácter partidista. Vamos, no tengo ningún miedo en eso. ¿Se le ha pasado por la mente la idea de buscar un acuerdo con el PP? Pues a partir del momento en el que el Partido Popular pone como condición para sentarse a hablar de los presupuestos que yo me vaya, pues comprenderá que es un poco complicado, ¿no? No se le ha pasado por la cabeza. Repito, si ellos ponen la condición de que yo me vaya para negociar unos presupuestos, no sé qué se me tiene que pasar por la cabeza. Desde luego irme, no. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. El BNG ya ha dicho que no va a haber una moción de censura. Entiendo que no tiene usted ningún tipo de preocupación en este sentido, ¿no? En cómo pueda evolucionar la cuestión de confianza. Yo voy dando todos los pasos que son oportunos para que esta ciudad siga avanzando y siga liderando el noroeste peninsular con todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos 5 años y que vamos a seguir haciendo. Bueno, pues además de esta cuestión que está de actualidad, en lo que tiene que ver con el Partido Socialista, ha comenzado el proceso para presentar las precandidaturas para la Secretaría General del PSDG. Hoy mismo José Ramón Gómez Besteiro acaba de presentar la suya. ¿Es Besteiro su candidato? Mire, empezamos en un proceso ahora esta semana donde se presentará quien lo considere oportuno. Desde luego yo hace unos meses, cuando hubo primarias en Galicia, apoyé a José Ramón Gómez Besteiro. ¿Mantiene el apoyo? Sí. ¿No cree que pueda haber otros candidatos? Pues mire, no lo sé. Yo, como creo que el plazo es hasta el viernes, me parece, pues ya veremos si hay otros candidatos. ¿Y cree que sería bueno que hubiese otros candidatos, que hubiese, digamos, esa posibilidad de elegir, o prefiere que, digamos, salga uno de esta manera con
mayor apoyo? Mire, yo creo que el Partido Socialista ha dado sobradas muestras de democracia interna y eso nos fortalece como partido. No pasa nada porque se presenten varios candidatos, en absoluto. Y además nosotros tenemos un sistema de primarias totalmente justo e igualitario, donde vale lo mismo el voto y el aval de un alcalde, de un presidente de diputación, de un concejal, de un militante de base sin cargo alguno y demás. No hay que tener miedo en absoluto a las primarias ni a la democracia interna. Creo que es un ejercicio completamente sano y ejemplar. Hay otros partidos que utilizan el sistema digital, ¿no? Con el dedo señalan a quien quieren que sean. Aquí hablamos todos y hablamos por igual y creo que eso es lo positivo. Muy bien, pues Inés Rey, alcaldesa de Coruña, le agradecemos mucho que se haya acercado hoy hasta los estudios de Radio Coruña Cadena SER. Un placer, como siempre. Buena semana. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. ¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. En Fiateira, o teu concesionario Opel, temos un plan para ti. Aproveita hasta 4.600 euros de axuda. Sí, 4.600 euros de axuda por cambiar o teu vehículo. Aproveita esta oportunidade. Os fondos son limitados. Fiateira, concesionario Opel no Polígono da Grela, na Coruña, en Avenida do Cruceiro, en Santiago. Siete minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en esta edición de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena SER, en este lunes 13 de enero. Estamos ya en nuestro tiempo para el deporte. Fran Hermida, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hemos pasado un fin de semana en el que hemos visto el regreso del fútbol de la segunda división, han continuado otras competiciones deportivas y bueno, no arrancamos la semana, me da la sensación, Fran, ahora me lo comentas con buen sabor de boca, la verdad. No, la verdad es que lo principal o los equipos principales no han tenido su mejor fin de semana, ¿no? A excepción hecha del Liceo, que tenía un compromiso complicadísimo ante el Voltregá, una pista, bueno, en este caso al Voltregá le cerraron su cancha y ha tenido que jugar en otra, pues a una media hora de la suya habitual y ha sido capaz de ganar por 1-3 y se sitúa segundo en la clasificación. Lo demás, bueno, pues un partido del Depor que nos dejó muy buenas sensaciones porque fue mejor que el Málaga, hizo méritos para ganar y cuando tenía la victoria ya al alcance de la mano, finalmente llegó un empate que, bueno, pues supone un punto que nos deja, yo creo que a todos, con el gesto un poco torcido y luego pues todo se completaba ayer con la derrota del Leima Coruña en el derbi ante el Breogán. Un Leima Coruña que empezó fatal, la verdad es que en algunos momentos se nos aparecieron los fantasmas del partido de entre semana ante Baskonia porque empezó encajando un parcial de 12-0, posteriormente se rehizo, llegó incluso al descanso en ventaja, en la segunda mitad, bueno, pues ya con márgenes estrechos, pero continuó el equipo naranja por delante en el marcador y bueno, pues como decía Diego Epifanio al acabar el partido, un encuentro que se decidió en el acierto, ¿no? Y sobre todo en la falta de acierto de un Leima Coruña que tuvo varios lanzamientos para intentar llevarse el partido o por lo menos llevarlo a la prórroga y finalmente, bueno, pues no entró ninguno de esos tiros y con un 83-80 se sitúa el Leima con una derrota más, la quinta consecutiva y en el fondo de la clasificación porque ayer ganó Girona, que está inconmensurable el equipo catalán desde la llegada de Moncho Fernández y Girona sale de esos puestos y mete a Leima Coruña como farolillo rojo. Está todo muy apretado, desde luego que sí, pero bueno, hay que pensar ya en la reacción y esa reacción que esperemos llegue el sábado en el partido ante UCAM Murcia y ya con un fichaje por lo menos nuevo aquí en la ciudad. Tomás Eurtel, que acaba de llegar a Alvedro, que ya se pone a las órdenes de Diego Epifanio
Y bueno, pues ahora a esperar a ver si el Leima Coruña es capaz de conseguir ese jugador que ocupe el puesto de 3 y que bueno, yo creo que con esos 2 refuerzos sí que podríamos hablar de un Leima Coruña con espíritu renovado para intentar conseguir el objetivo de la permanencia. Venga, pues vamos con los nombres propios. Enseguida te pregunto por Jeremai, pero por seguir el hilo de lo que nos dejas. Tomás Eurtel, ¿puede ser el jugador que sirva de revulsivo para este Leima? Bueno, pues veremos en qué condiciones llega, ¿no? Desde luego estamos hablando de un jugador que ha estado a punto de estampar su firma por el Barça. No vamos a volver a recordar pues el serial que se vivió en los últimos días y por qué no está vistiendo de blaugrana, pero desde luego que si el Barça se fija en alguien es por algo. Y además yo me quedo sobre todo con un detalle. En su contrato, el Leima Coruña ha puesto una cláusula de salida por si algún equipo de Euroliga llama a su puerta. Cuando tienes esperanza de volver a jugar en Euroliga, es que no llegas con la guardia baja. Y desde luego Tomás Eurtel, bueno, pues como todos los jugadores, tiene sus virtudes y sus defectos. Yo creo que el Leima Coruña es un equipo que necesita apretar más en defensa y ahí desde luego no es una de las especialidades del base francés, pero estamos hablando de un jugador de una calidad indiscutible, anotador también, tiene puntos en las manos y bueno, yo creo que le va a venir bien, evidentemente es un jugador de calidad, le va a venir muy bien a un Leima Coruña, que en los últimos partidos se estaba notando también que Brandon Taylor, el otro base del equipo, estaba acumulando ya muchos minutos, no sé si por cansancio o por verse en cierto modo, no sé si decir, solo al frente de tener que tirar del equipo, se estaba viendo una versión de Brandon Taylor más discreta en estas últimas jornadas. Así que bueno, yo creo que entre lo que puede aportar Eurtel y lo que puede incidir en el juego de los compañeros que están alrededor, bueno, pues yo quiero pensar que sí, que puede ser un jugador que le aporte a Leima Coruña un salto de calidad, pero insisto, lo que se estaba buscando sobre todo es un 3. Esto es una oportunidad de mercado, una buena oportunidad de mercado, pero ese jugador que ocupe la posición de 3 a mí me parece que tiene que llegar sí o sí. Bueno, pues no hagamos sufrir más a la gente que está pendiente de Jeremai. Fran, ¿qué contamos? Bueno, pues que con Jeremai me parece que nos va a tocar sufrir, pero durante varias semanas más, porque quedan 3 semanas de mercado. Y bueno, pues ha irrumpido de lleno el tema de la posible salida de Jeremai con esa presencia en la zona mixta de la Rosaleda y esas declaraciones de Jeremai donde no aseguraba seguir vistiendo de blanquiazul tras este mercado invernal. Bueno, la situación pues es esa, es tal cual. Hay más de un equipo que ha mostrado su interés en Jeremai. Bueno, interés y preguntar por él, la nómina es interminable, pero a día de hoy hay un equipo de Francia, perdón, hay un equipo de Alemania, hay un equipo de Italia y hay 2 equipos de la Premier League. Uno de ellos es el Chelsea, que es el que ahora mismo pues estaría por delante en esa pelea por hacerse con los servicios de Jeremai. Y además podemos decir que el Chelsea en este sentido lo tiene todo. No es un club que necesite hacer ninguna operación financiera para tener el dinero y depositar la cláusula de rescisión de Jeremai, y es un equipo que evidentemente tiene nombre, lo tiene absolutamente todo, y es un equipo que gustaría, que le entraría por el ojo a Jeremai para cumplir ese objetivo que comentaba el otro día en la Rosaleda de intentar dar un paso adelante en su carrera. Entonces todo dependerá en estos momentos de la apuesta que quiera hacer el Chelsea, si realmente confían que Jeremai Hernández es un jugador que tienen que incorporar a sus filas. Evidentemente el dinero lo tienen para pagar la cláusula y la operación iría adelante. Si le entran las dudas a los londinenses, bueno, pues aquí seguirá Jeremai Hernández. Y luego hay una derivada de la que vamos a hablar hoy en Coruña Deportiva. También existe la posibilidad de que se pueda pagar esa cláusula, de que Jeremai Hernández pase a ser jugador del Chelsea, pero que acabe la temporada aquí en A Coruña, que a día de hoy, en el peor de los casos, que sería el de esa salida inmediata o ese pago de la cláusula, sería algo por lo que el Depor tendría que pelear, porque evidentemente en un mercado ya tan restringido como es este de enero, aunque tengas el dinero de la cláusula, lo que no vas a encontrar son jugadores que pudieran cubrir el hueco, el auténtico desastre que dejaría en la plantilla la salida de Jeremai. Por lo tanto, la pelea yo creo que estaría ahí en conseguir que, al igual que ha pasado en otras ocasiones, cuando un equipo grande viene a llevarse a un futbolista, bueno, conseguir que no te hagan un destrozo muy grande y que por lo menos Jeremai pueda seguir vistiendo de blanquiazul hasta el final de la temporada. Pensar en Jeremai como jugador del Depor más allá del 30 de junio, a día de hoy es una quimera. Bueno, pues todo esto, todos los detalles del resto del mercado también, a partir de las 3:20 en Coruña Deportiva. Gracias, Fran.
Un saludo. Gracias, hasta luego. Y a partir de las 10 de la noche, en el canal de YouTube de esta casa, Tirando de Tres, analizamos la situación de Leima Coruña. Ahora noticias en la SER. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. El Gobierno limitará la compra de viviendas para personas extranjeras no residentes en nuestro país. Se trata de ciudadanos de fuera de la Unión Europea que busquen invertir en vivienda en España. El presidente Pedro Sánchez asegura que es una medida inédita. Son declaraciones del jefe del Ejecutivo en el foro de vivienda organizado por el Ministerio que acaba de concluir en Madrid. Pablo Anzola, buenas tardes. Sí, una batería de medidas las que ha anunciado el presidente para atender, ha dicho, el principal reto social del momento y una situación insoportable en los precios. Propone, en primer lugar, una nueva garantía pública para combatir los impagos y lanza además un fuerte paquete fiscal. El Gobierno quiere sacar adelante una exención del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que alquilen su precio al precio que marca el índice de referencia, un nivel muy alejado y muy por debajo normalmente del mercado, y gravar además al 100% los pisos que compren a los extranjeros extracomunitarios. Una propuesta, decía Sánchez, para limitar la especulación. El Gobierno de coalición progresista, siempre hemos tenido y vamos a seguir teniendo los brazos abiertos a la inversión extranjera. Ahí están los récords de inversión extranjera que viene registrando España desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, pero queremos que esa inversión sea productiva, que sirva para fomentar la innovación, los negocios, crear nuevos puestos de trabajo, no para especular. Sánchez ha anunciado además una propuesta para que los pisos turísticos tributen como actividad empresarial, también para desgravar aquellos pisos que se rehabiliten y se saquen al alquiler. Una intervención larga en la que el presidente ha pedido, además ha insistido a las comunidades autónomas a aplicar las medidas que propone el Gobierno. Gracias, Pablo. Por cierto, que Sánchez se ha referido así en estos términos a la crisis de vivienda actual. Asegura que la política del PP es la que nos ha llevado hasta la situación que tenemos hoy en día, porque lo que antes se fomentaba era la especulación y el pelotazo. Bueno, yo creo que afortunadamente existe una alternativa a ese modelo injusto y también fallido. Una política valiente, social, comprometida, como la que venimos desplegando desde el Gobierno de España durante estos últimos 7 años. Una política de vivienda que no se ha desentendido del problema. Paralelamente, el exministro Ábalos ha entregado en el Congreso las alegaciones al suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo. El suplicatorio es el paso previo a imputarlo por el caso Koldo, porque Ábalos está aforado, y comparece el exministro hasta ahora en la comisión del Estatuto del Diputado, Josué Coello. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el exministro está dando explicaciones para evitar que el Congreso apruebe su suplicatorio, lo que supondría perder el aforamiento, la inmunidad parlamentaria y, por tanto, ser juzgado por el Supremo. Antes de entrar en la comisión, Ábalos ha reiterado que, según su criterio, ha habido irregularidades en la investigación porque, dice, no se han respetado su condición de diputado. Se evidencia claramente que ha habido interceptación de correos, de conversaciones que no tenían por qué haberse producido. Si no podemos montar un operativo de la Guardia Civil que te debe proteger, no puede intervenir en los derechos, bueno, en principio de ninguna persona, pero de un diputado parece un poco, en fin, más raro, ¿no? Ábalos también ha criticado al PSOE por aceptar su suplicatorio sin llegar a escuchar sus alegaciones y ha calificado su caso como un ejemplo de cloaca judicial, política y mediática. En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, ha declarado Nacho Cano por un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros. El productor se desvincula de la gestión del personal de su musical y asegura Alfonso Gea que se dedicaba a la parte política. Buenas tardes. Así es, que se dedicaba a la parte artística. A la parte artística, en efecto, y musical. Al menos en 2 ocasiones, Nacho Cano ha sido apercibido por su señoría, por la magistrada Inmaculada Iglesias, por su actitud provocadora. Y eso, que solamente ha respondido al fiscal, a sus abogados, en ningún caso a las acusaciones. El productor musical ha comenzado a echar balones fuera sobre su presunta responsabilidad al señalar que él únicamente se ocupaba de los asuntos creativos y en ningún caso sobre contrataciones y mucho menos cursos de formación. Ha permanecido declarando 1 hora y media en el juzgado de instrucción número 19. Ahora mismo es el turno del segundo imputado, la responsable de la compañía que pone en escena el musical Malinche. Y del exterior, Dinamarca admite que está dispuesta a hablar con Estados Unidos sobre seguridad en el Ártico en medio de la polémica con Donald Trump, que quiere anexionarse la isla de Groenlandia, que es de soberanía danesa. Mientras, Suecia avisa de que los países escandinavos no están en tiempos de paz. Antonio Martín. El primer ministro de Suecia ha reconocido en las últimas horas que su país ha sido demasiado idealista en su política exterior y que ahora no puede considerar que esté en tiempos de paz.
No estamos en una guerra con misiles, pero sí con ordenadores, dinero, desinformación y sabotajes, ha dicho Ulf Kristersson. Alerta también en Dinamarca, cuyo gobierno investiga el vuelo de una docena de drones sobre la ciudad de Køge, sede de un importante puerto comercial y de empresas del sector químico danés. Dinamarca, que intenta taponar otra vía de agua en la política exterior, la de Groenlandia y las amenazas de Donald Trump. Acaba de hablar sobre esto el ministro de Exteriores danés. We are ready to continue talks with the incoming president. Que dice que está dispuesto a hablar con Trump de los riesgos de seguridad en el Ártico y que espera no tener ninguna discusión con el presidente electo. Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. La noticia de la mañana viene del tenis. Carlos Alcaraz ha debutado con victoria en el Abierto de Australia, ganado a Shevchenko en 3 sets. My first match was today. Dice Alcaraz que era su debut y que está contento con el nivel demostrado, que el partido contra Nishioka, próximo rival, será duro, pero que espera mostrar su mejor tenis también por el público. Por lo demás, lunes de resaca de la Supercopa que se llevó el Barça contra el Real Madrid. Ambos vuelven a España para preparar la Copa del Rey. Esta semana se disputan los octavos de final. Hoy lo que se pone fin es a la primera vuelta de la Liga con el partido Real Sociedad-Villarreal que comienza a las 9 de la noche. Y a esta hora comienza el acto de despedida a la selección masculina de balonmano. Mañana comienza el Mundial de Croacia, Dinamarca y Noruega. España debuta el jueves contra Chile. Lanzamiento de aceituna, carrera de tacones, lanzamiento de móviles, carrera de quesos rodantes. ¿Qué otras competiciones frikis conoces? ¿Qué es lo mejor que te han dado por ganar algo? ¿Lo importante es participar? ¿Crees que la vida es una carrera de fondo? ¿Eres de los que no saben perder? ¡Soy el puto amo! ¿A qué no te gana nadie? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro competir en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Con una super oferta marca IFA para empezar el año ahorrando. Coca-Cola normal, light o cero, pack 2x2 litros, 3,70 euros. Azúcar blanco Acor, paquete 1 kilo, 1 euro. Super calidad a los mejores superprecios. Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 €. Y en frutería, mandarina clementina con hoja bruñó, kilo, 1,89 €. Gadis, en confianza. Radio Coruña, 93.4 FM. Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis. Abrimos la segunda hora de programa, la segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña para acompañarte hasta las 2 de la tarde y los lunes a esta hora abrimos nuestra galería de personajes a la que semana tras semana vamos añadiendo nuevos personajes que forman, bueno, pues de esta amplia visión que tenemos de la ciudad y de la comarca de A Coruña para acercarnos a las personas que en ella viven y a las que aportan valor a nuestro desarrollo como sociedad, en definitiva, ¿no? Hoy vamos a acercarnos a Marcos Rabina, de Pescados Rabina, que tiene el puesto de pescado aquí en la Plaza de Lugo, creo que más de 100 años de historia, eso nos lo va a contar ahora mismo él, y que además, bueno, pues
tiene muchísima proyección a través de las redes sociales. Llegan a llamarle el influencer de los mercados. No sé si será para tanto. Marcos Rabina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo muy bien? bien, muy bien, sí. Eso de que a uno le llamen influencer, no sé, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo prefiero, no es lo que más me guste, pero bueno, se acepta, no está mal. Bueno, cuéntanos un poquito la historia de Pescados Rabina, Marcos. Bueno, como tú decías, Pescados Rabina nace en 1895, funda mi bisabuela. Yo creo que, bueno, con la idea de sacar simplemente una familia adelante, nace en el mercado de San Agustín, que es más antiguo que el de la Plaza de Lugo. Y ya en 1910 mi abuela, cuando inauguran el mercado de la Plaza de Lugo, se traslada aquí. Y desde entonces, pues ahí estamos. Mi padre en los años 80 coge el relevo, moderniza la empresa, trabajamos mucho con hostelería y hoy en día pues me toca a mí un poco liderar el negocio y la empresa familiar. ¿Siempre ha estado en la familia entonces? Sí. Bueno, yo a veces me preguntan cuándo decidí empezar en Pescados Rabina y no fue una elección, ¿no? Sino fue dar rienda a una vocación que llevas en la sangre porque, bueno, yo desde muy pequeño siempre he visto a todos mis familiares trabajar muy duro por este oficio, respetarlo y nada, y un buen día pues me vi ahí metido. ¿Ya de pequeño pensabas algún día me tocará a mí? Bueno, no lo pensaba, lo veía como algo natural y como te digo, de forma natural también llegó el estar ahí. ¿Y cómo fue ese momento en el que tú tienes que ponerte al frente? Bueno, ya te digo, no lo viví como un proceso, lo viví de una forma muy normal, muy natural. Oye, decías que al principio el puesto está en el mercado de San Agustín, después en la Plaza de Lugo, cuando se pone en marcha la Plaza de Lugo. ¿Qué tiene de especial la Plaza de Lugo? Bueno, yo creo que los que cuando salimos de La Coruña y nos gusta visitar los mercados nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, ¿no? De la abundancia, de la calidad de los productos y eso lo hace pues un templo gastronómico, ¿no? Es, digamos, el más emblemático, ¿no?, de los diferentes mercados que tenemos en la ciudad. Pues bueno, yo diría que sí, quizás otros compañeros pues tiren más por lo suyo, pero sí, yo creo que cuando hablamos que sales, viajas y visitas mercados, pues el mercado de la Plaza de Lugo siempre es un referente. ¿Tú visitas mercados cuando sales de viaje por ahí? Sí, me encanta. ¿Sí? Creo que los mercados transmiten mucho de la cultura de las ciudades, de la forma de vivir de las ciudades. ¿Tienes alguno que te guste especialmente? Bueno, el de Valencia me parece un mercado chulísimo. Me encantaría tener un mercado así de bonito también aquí en A Coruña. ¿Qué tiene el de Valencia que no tenga el de la Plaza de Lugo, entonces? Bueno, arquitectónicamente hablo, ¿eh? Sí. En cuanto a producto, pues creo que nosotros podemos competir con cualquier mercado del mundo. Es importante también que haya actividades en el mercado, que haya elementos de dinamización del propio mercado más allá de la actividad cotidiana de los puestos. Sí, yo creo que es lo que le falta hoy en día quizás a la Plaza de Lugo. Hablando de producto, pues podemos competir con todos, pero sí que nos falta un poquito de lo que dices tú, dinamizar el mercado, ¿no? O ofrecer otras cosas, otras alternativas. ¿Y qué se te ocurre? ¿Se te pasa algo por la cabeza de lo que se puede hacer ahí? Bueno, yo hace años tuve la suerte de contar con Iván Ferreiro, de poder ofrecer un concierto en la plaza. Quizás ese tipo de actividades atrae a otro público más joven y estaría bien, ¿no? De vez en cuando, pues, fomentar ese tipo de actividades. ¿Porque la clientela es mayor? Bueno, los tiempos van cambiando y quizás sí, ¿no? La clientela media de la plaza sí que tiene una edad bastante alta. ¿Cuál es la clientela a la que se dirige Pescados Rabina? Bueno, como te comentaba, contamos con una amplia cartera en el sector de la hostelería. Eso nos da mucha presencia también. Y luego, pues, amas de casa. Bueno, cualquier persona interesada en el buen pescado, en la gastronomía. Es muy diferente tratar con una ama de casa o tratar con un restaurador conocido. Bueno, no, al final nosotros siempre nos caracterizamos por dar un servicio de mucha calidad y es lo que nos demanda tanto el ama de casa como el restaurador. ¿A locales de hostelería de aquí, de Coruña, o también de fuera de Coruña trabajáis? Aquí en Coruña, porque
bueno, creo que estamos viviendo una época muy dulce en lo que es la gastronomía coruñesa, pero también fuera de Coruña. Tenemos buenos clientes en la zona del País Vasco, en Valencia, Quique da Costa, en Madrid. Bueno, contamos con una amplia cartera de clientes de hostelería en todo el territorio español. Oye, ¿qué piensas cuando se recurre a ese tópico de que el mejor pescado se consume en Madrid? Pues, hombre, sienta un poco mal, pero bueno, me imagino que ese tópico vendrá también de la capital. Sí, muchas veces se dice que el bueno se lleva para allá. Efectivamente, pero bueno, yo creo que aquí, como te decía antes, tenemos la suerte de contar con un mercado como la Plaza de Lugo que ofrece una amplia variedad de productos y de altísima calidad. Ha cambiado mucho el negocio en estos años, pues digamos en estas últimas décadas. Sí, la verdad que bueno, yo creo que todos los sectores están viviendo una transformación importante y el nuestro no es menos, y sí que ha cambiado mucho. Pues lo que tú decías antes, yo trato de llegar al público a través de redes sociales. También tenemos que salir a buscar clientes, no llegan solo con la gente que viene al mercado. Y luego los recursos van a menos, entonces esto está afectando un poco también al sector. ¿Y cómo está afectando? Bueno, nosotros antes nos nutríamos simplemente con la lonja de nuestra ciudad. Desde hace años estamos presentes en la lonja de Ribeira también. Es una lonja muy importante para nosotros, nos permite estar cerca de los marineros al ser una lonja más pequeña. Y también estamos en Burela y en Vigo. Hay que estar en todas partes, pues como te decía, los recursos van a menos y entonces hay que estar en todas las lonjas para poder tratar de dar el mejor producto a los clientes. ¿Y es un tema de producto, es un tema de precio, de ambas cosas, el hecho de salir de la lonja de Coruña? Salir en el sentido de ir a buscar otras, además de la propia lonja de Coruña. Es más un tema de producto y un producto de calidad. ¿Qué tipo de producto encuentras, por ejemplo, en Ribeira? Bueno, en casi todas las lonjas podemos encontrar los mismos productos, pero bueno, la lonja de Ribeira está muy bien situada, está en la Ría de Arosa, que es el mayor productor de marisco de Europa, entonces pues nos permite pues eso, tener acceso a más productos. ¿Tú tienes un pescado favorito? No sabría decirte. ¿No? Me gustan. Yo como mucho pescado. Lo intuía eso, sí. Y mucha verdura, o sea que no tengo mucho. Pero bueno, quizás el virrey, la palometa roja, es uno de mis favoritos. Y el centollo, mi alimento favorito, Con diferencia, ¿no? Con diferencia. Con diferencia por lo que dices. Oye, y ahora mismo, ¿qué hay en el puesto? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué es lo que, si tuviésemos que ir con los ojos cerrados, lo que nos tendríamos que llevar sí o sí? Bueno, sigue estando en época el marisco, ¿no? Y además después de las fiestas baja mucho de precio y la centolla sigue reinando, ¿no? Los mercados. Nos decían algunas placeras fuimos en un par de ocasiones hasta el mercado y nos decían algunas placeras que no había mucha centolla, al menos en estas Navidades. No, este año no es un año de mucha cantidad, pero sí de calidad de centolla. ¿Y bajan mucho los precios entonces? Bueno, todavía no se ha notado porque la semana pasada sufrimos un temporal, estuvimos casi toda la semana en alerta amarilla, pero yo me imagino que a partir de esta semana ya sí se empezarán a notar el descenso en los precios. Tú cuando ves un día como el de hoy dices, bueno, la cosa va a ir bien, ¿no? Bueno, nunca se sabe, pero en principio sí debería de ser así. Bueno, vamos a ver, el tema de redes sociales. ¿Cómo empezaste con esto de las redes sociales? Pues no sabría muy bien explicarte. Yo siempre he tratado un poco de transmitir el oficio familiar a todo el mundo y así empezamos en redes, ¿no? Pues nos dan esa posibilidad de llegar a más gente y no sé muy bien cuándo ni cómo, pero sí que buscamos eso, pues llegar a más gente y a más público. ¿Y eso lo estáis notando, que efectivamente es así? Sí, es un buen arma, ¿no? Para llegar a la gente que no te conoce o que no sabe muy bien lo que haces o cómo lo haces, pues es un buen instrumento. ¿Y de las redes das el salto a una campaña de Zara? Sí, bueno, eso... A ver, ¿esto cómo fue? Eso tampoco lo sé yo muy bien cómo fue. Sí que es cierto que entre nuestros clientes contamos con clientes de Inditex
y nos lo propusieron. Querían también dar visibilidad, ¿no?, a los oficios que forman parte de la cultura gallega y nada, y pensaron en mí y la verdad que muy agradecido, súper agradecido porque nos trataron de maravilla. Solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad. ¿Cómo te quedaste cuando te lo dijeron entonces? Pues sorprendido, porque nunca esperas que te llamen para un tema de estos. Y ya te digo, es que cuando trabajas con una empresa tan grande, pues... Todos son facilidades, ¿no? Todos son facilidades, y cuando vas al set de rodaje, ¿no? Porque eran fotografías, y ves todo el equipo, los fotógrafos que venían de fuera, modelos, pues impresiona un poco. ¿Y no llegas a pensar, ¿y yo qué hago aquí? Pues sinceramente sí, es lo primero que pensé, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Lo que pasa que, bueno, como te digo, lo disfruté un montón y estoy súper agradecido. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cuáles son las ideas, proyectos? ¿Cómo pensáis enfocar el futuro de Pescados Rabina con más de 100 años de historia y seguramente entiendo que con el deseo de sumar más años? Pues el deseo es ese, el de sumar los más años posibles, el de seguir ofreciendo los mejores productos de nuestras rías a los clientes y con la mejor atención posible. En un par de semanas iremos a Madrid Fusión, a seguir pues dando a conocer la empresa y a esforzarse y ponerle mucho cariño a esto. Ahora que hablas de Madrid Fusión, ¿estamos proyectando bien la calidad de los productos de aquí, la imagen de la ciudad, la imagen de Galicia? ¿Lo estamos proyectando esto bien al exterior? ¿Nos estamos vendiendo bien, en definitiva? Es un poco complicado. Yo creo que los productos gallegos venden muy bien. Tú vas a Madrid y marisco gallego, restaurante con producto gallego, pero no sé si lo vendemos muy bien. Creo que el producto se vende bien ya de por sí, pero que podríamos hacerlo mejor los profesionales para que tuviese más valor todavía. Lo que pasa es que al final entiendo que la clave es el producto, lo has dicho tú en varios momentos de la entrevista, ¿no? El producto, la calidad del producto, la calidad del producto. Es decir, al final que el producto sea bueno es la clave de todo, para que todo esto funcione, ¿no? Sí, pero bueno, el producto ha de ser bueno, pero también nuestro qué hacer con el producto ha de ser bueno. El pescado y el marisco son productos muy delicados que desde el minuto 1 que salen del agua ya sufren un proceso no de putrefacción, pero que sí que les va restando calidad, y entonces lo que nosotros podamos aportar y cómo lo aportamos va a hacer que ese producto llegue en mejores condiciones. Muy bien, pues Marcos Rabina de Pescados Rabina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias, ha sido un placer. Seguimos adelante hoy por hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena SER. Planeta del Mueble patrocina esta sección. ¿Cómo haces para llevar todo el día? Entre impuestos, nóminas y la gestión, yo me estoy volviendo loco. Fácil, desde que trabajo con Xurigestión, ellos se encargan de todo y yo me centro en mi negocio. De verdad, justo lo que estoy buscando. Pues no busques más, haz 2025 mucho más fácil con Xurigestión. Xurigestión, tu éxito, nuestra misión. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Chica y un mantón, butaca en teatro, la vida cañón. David Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Marcos, ¿qué tal? Ahora te escuchamos un poquito mejor. Bueno, pues momento de recopilar algunas de las cuestiones que andan por ahí flotando en el ambiente, David. Pues sí, y bueno, hoy entrar en redes es ver amaneceres dorados. Amaneceres dorados. Claro, con este amanecer tan bonito que hemos tenido, y llevábamos bastantes días sin ver un amanecer ahí de sol,
pues la gente se ha echado a las redes y a postear ahí todas esas fotos chulas. Yo tengo la mía, ¿eh? No la he colgado en ningún sitios. Bueno, pues mira. Pero la tengo. tengo. Tú ya eres mainstream, ya. ¿Y qué significa esto? Que ya no publicas en redes, ya es en plan, yo paso, yo me las guardo para mí, se las muestro a los más queridos. Pero la gente que tal, pues las pone en redes. Y Radio Coruña también tiene la suya, muy chula. Está muy bonito hoy el cielo. Pero bueno, vamos a... Desde aquí, desde el balcón, no la he visto. Claro, bueno, pues es que hay que ver más las redes de Radio Coruña, Marcos. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, desde el balcón, como siempre. Yo lo primero que hago, ya sabes, que es salir al balcón. Llueve, nieve, nunca me ha coincidido desde que estoy en Radio Coruña que haya nevado. Pero bueno. Y fotito al canto, ¿no? Y fotito al canto. Muy bien. Al lío. Para este viernes tenemos un evento muy importante en Coruña. Y es que Pancho Varona va a celebrar en Coruña los 25 años de Peces de Ciudad, esa canción tan mítica que compusieron él y Joaquín Sabina, y lo va a celebrar este 17 de enero en el Playa Club, y las entradas están a la venta en boutique.com. Muy bien, pues ahí tenemos ese apunte, ese 25 años de Peces de Ciudad, una canción preciosa de Joaquín Sabina y Pancho Varona. Sí, señor. También tenemos para el jueves, tenemos mucho humor. Mira, desde el Colón nos decían, semana moi especial no Teatro Colón, marcada pola solidariedade e homenaxe á creatividade e ás artes galegas. Porque vamos a ter a Xosé Antonio Touriñán e Javier Veiga, por lo que as risas están aseguradas, as entradas van a ser para axudar a Ecos do Sur. Vai a ser este xoves 16 ás 8 da tarde e as entradas xa as podes comprar en A Taquilla. Muy bien, esto el jueves 16 a partir de las 8 de la tarde con la recaudación para Ecos do Sur, entidad que colabora mucho con las personas migrantes que necesitan también el apoyo de las entidades de aquí. Tenemos algo para hoy además, ¿no, David? Pues sí, para hoy, para los más peques, te traigo un plan. Tenemos merendas con contos en la Biblioteca del Ágora y hoy pues tenemos viaje a África. Muy bien, ¿alguna cosa más, David? Nada, con esto ya. Venga, a comer. Pues vamos a escuchar Peces de Ciudad, Joaquín Sabina, la canción que compuso con Pancho Varona, que va a celebrar los 25 años de este temazo. Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen
nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la vida que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla, en una playa sin mar. Hoy por hoy a Coruña. En Tirando de Tres, la aventura de Leima Coruña en la ACB. En Tirando de Tres, los protagonistas de los rivales del equipo de baloncesto de la ciudad. En Tirando de Tres, la primera FEB, Maristas, Xiria, Santo Domingo y Culleredo. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, Tirando de Tres, el programa en el que incluso hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta y San Brandán. Non quero contar no traballo que teño cancro. Se me despiden, dime ti, como vou sacar a familia adiante? Para atención xurídica laboral ou o que precises, chama gratis ao 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra o Cancro. Niño, si tú no me quieres, eso a mí me sabe mal. Sabor a coco o a limonada. La 1:33, un buen momento para meternos en la cocina, así que saludamos a Chao Fernández Gago. ¿Qué tal, Chao? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal el año nuevo? Muy bien, empezando con ganas y con ilusión este 2025. No sé si hacía mucho frío ahí fuera ahora mismo, Chao. Hace un frío tremendo, tremendo. Pero está el día bonito, ¿verdad? Precioso. Bueno, no sé si sabes, acabamos de tener a Marcos Rabina de Pescados Rabina, hablando bien, lógicamente, del pescado, y hoy tú nos traes una receta que va por ahí, precisamente. Sí, yo os traigo una receta de pescado para relajar un poquito después de... Bueno, aunque yo en Navidad también suelo hacer pescado, pero bueno. Sí. Mira, merluza encapotada, como los huevos encapotados, pero merluza. Pero merluza, muy bien. Hacen falta 500 gramos de merluza, 25 gramos de mantequilla, una cucharada sopera colmada de harina, medio litro de leche, sal, pimienta, nuez moscada, limón, harina para freír, un huevo, pan rallado y aceite.
Muy bien, esos son los ingredientes. Esos son los ingredientes. Ahora, es muy fácil. Se corta la merluza en trozos regulares, sin piel ni espinas. Se le pone sal y unas gotitas de zumo de limón. Se reboza en harina solo ligeramente, quitándole todo lo que sobre, y se fríe un poquito sin que se dore, solo para cocer un poquito el pescado. Con la mantequilla, la harina, la sal, la pimienta y la nuez moscada hacemos una bechamel espesa. La dejamos cocer bastante para que espese bien. Tiene que ser como si fuese para croquetas. Se deja reposar 5 minutos y entonces los trozos de merluza, que ya los hemos tenido y estaban fríos, se meten con mucho cuidadito, pero metiéndolos bien para que queden cubiertos por todos lados con la bechamel. Los sacas con 2 tenedores o con una pala o con lo que quieras y los vas dejando en una fuente untada de aceite o de mantequilla. Los dejas hasta que se enfríen totalmente. Después, en el momento de comer, se rebozan en huevo y pan rallado y se fríen en aceite caliente, procurando que queden doraditos. Se sirven acompañándoles de una ensalada. Y yo os traigo aquí una ensalada que a mí me gusta mucho para tomar con esto. Vale. Como complemento. En vez de postre, hoy ensalada. Pollo y ensalada. Muy bien, pues hoy merluza y ensalada. Merluza y ensalada, muy sano además. Sí, así que... bueno, ensalada de repollo y zanahoria. Mira, medio repollo, 2 zanahorias grandes, un puerro, la parte blanca, un yogur natural griego, 100 gramos de mayonesa, 2 cucharadas soperas de zumo de limón, 2 cucharadas soperas de mostaza, eso depende, a lo mejor con una te llega, depende de lo que te guste de fuerte. Una cucharilla de azúcar, una pizca de sal y una pizca de pimienta. Lo primero preparamos el aliño para que se vaya mezclando bien. Mezclamos el yogur, la mayonesa, el limón, la mostaza, el azúcar, la sal y la pimienta. Batimos con unas varillas hasta que emulsione bien y lo dejamos reposar. Ahora preparamos la verdura con una mandolina o un rallador grueso, o si no con un cuchillo muy finito. Cortamos el repollo, el puerro y la zanahoria. Mezclamos bien en un bol. Añadimos el aliño y seguimos mezclando todo bien. Tapamos con un film transparente y lo dejamos un par de horas en la nevera para que se mezclen los sabores y ya está. Lista para comer, se acompaña con el pescado y arreglado. Muy bien. Bueno, y una ensalada, pues eso, ¿no? Que acompaña muy bien a esta propuesta de pescado, ¿no? Sí, y diferente, que no es ni de lechuga ni de nada, o sea, por variar, claro. Por hacer una variación. Claro. ¿Haces mucho estas 2 recetas, Chao? Sí. Sí. La verdad que sí. Y mira, el pescado a mí me encanta. Bueno, a mí la bechamel me gusta muchísimo. Sí. Entonces, el pescado así me encanta. Y los huevos, o sea, el huevo frito encapotado y luego los huevos, las rodajas de huevo duro también con bechamel y fritas también me encantan. Esta la hago mucho. Y la ensalada esta, mira, hacía muchísimo que no la hacía. Sí. Y ahora en Navidades, que vinieron mis hijos, días festivos y no festivos, pues fuimos a Portugal. Y nos la pusieron con un pescado. Y dije, mira qué rico, ¿cuánto tiempo hace que no la hago? Y entonces busqué la receta, no sé si era exactamente igual, pero vamos, me supo más o menos. Y entonces pues aproveché y la hice. Hacía muchísimo que no la hacía, la verdad. Y está buenísima, pero buenísima. Te quedó mejor a ti que en Portugal. ¿Eh? Te quedó mejor a ti que en Portugal. No, la de Portugal está rica, de verdad. Sí. A mí me apeteció mucho. Además habíamos pedido bacalao, claro, para variar. Y luego nos trajeron una ensalada de esta parte. Digo, mira esta. Me dijo, mi marido, hace muchísimo que no la tomamos. Digo, pues tienes razón. Y entonces la hice. Al llegar a casa digo, mira, voy a aprovechar para la radio, porque esto es rica y ahora es ligera para esta época. Se puede hacer con nata, lo que pasa que es más... engorda más. Y ahora, como estamos todos, queremos recuperarnos de los excesos de la Navidad. Pues... Además, habíamos preparado una cosa con pescado y con ensalada, pues hay que ajustarse un poquito, ¿no? Aunque, bueno, el pescado con bechamel no es mucho de dieta, pero bueno, es pescado. Al final es pescado. Exacto. Muy bien, Chao. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, a vosotros. Hasta el lunes. Y recordamos además a la gente que tiene, bueno, pues los ingredientes y la receta, toda la preparación en nuestra web, en radiocorona.com, también las imágenes para que se hagan una idea de cómo debe quedar, pues con las recetas de Chao Fernández. La 1:38, hoy por hoy a Coruña. Centro Galego de Estudos Infórmate. O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións convoca 2.119 prazas de acceso libre e 1.980 de promoción interna. Do total de prazas, 2.179 son do corpo de xestión e 1.920 de administrativo. Se che interesa, túa urxentemente. O prazo de presentación de instancias remata o 30 de xaneiro. Apúntate a sesións informativas gratuitas chamando ao 604 00 3275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir.
xa na recta final de esta edición de programa. Hoxe queremos compartir estes últimos minutos de radio con Emma Pedreira, que está facendo un labor de recollida de información en relación cos nosos cemiterios, en relación tamén coa lingua que se emprega nas mensaxes que quedan pois, cos nosos queridos, as mensaxes que se empregan para despedir os nosos queridos. Que importante despedirse ben, non? Un traballo que leva tempo facendo e que ademais está complementando pois tamén nos últimos tempos con traballo na cidade de Coruña e tamén na comarca. Emma Pedreira, que tal? Bo día. Hola, bo día, que tal? E gracias por estar aquí connosco no programa. Cal é un pouquiño a idea que está detrás deste traballo de recollida de información? Bueno, a idea é poñer en valor a lingua, sobre todo no momento das despedidas, e no último que queda dunha persoa viva e da súa memoria, que é a lousa ou a placa fúnebre no cemiterio, e que ese oco que moitas veces corresponde a unha persoa galegofalante, pois está cuberto en castelán. E moitas veces que digamos, encarga ese recordo, esa frase tamén é galegofalante, estáse referindo a alguén que ou está despendido a alguén que é galegofalante e que emprega o castelán. Isto por qué? Pois porque o castelán está considerado aínda, e en moitos eidos, lingua de prestixio, sobre todo para falar coa igrexa. Hai moi pouquiñas liturxias en galego, moi poucas oracións en galego. Por exemplo, na cidade da Coruña só hai 2 misas a semana en galego, entón a xente ten a idea de que con Deus, non? Sobre todo nos apartados relixiosos dos cemiterios, pois con Deus só se fala en castelán ou en español, e entón quitan esa parte identitaria, cancélana e usan o español para despedirse. Como xorde este interese por este tema? Bueno, eu estou escribindo sempre sobre cemiterios, acabo de publicar un libro que é unha antoloxía de cemiterios galegos, e esa foi unha das cousas que fun vendo, esa falta, esa carencia. Quixen facer un capítulo, pero un capítulo rebordaba por todas partes, e despois, bueno, pois polo meu traballo en normalización lingüística, pois fun a unhas xornadas onde coñecín a Bernardo Penabade, que é quen abriu o melón, non, da lingua nos cemiterios co modelo Burela, e me puxen a traballar man a man con ele e con moita outra xente. Que é isto do modelo Burela? O modelo Burela basease pois nun lugar concreto, nunha parroquia da zona de Burela, que todas as placas e todas as lápidas están en lingua galega, porque a xente que vivía ali era auténticamente galegofalante, monolingüe, e era o normal. E esa normalización fixo que se tomase ese nome pois para velo como algo normal, non? Como foi o traballo nos cemiterios da nosa zona, nos cemiterios da comarca da Coruña? Pois é tan doado como ler, como pasar as follas. Cada folla é unha lápida, unha lousa, e vaste fixando, pois, sobre todo, que se di, como se di e cando se dixo, porque non é o mesmo compilar datos dos últimos 10 anos que a dos anos 50, onde non se podía falar galego, e quen o facía e o deixaba en mármore ou en metal, facía dunha maneira moi vehemente. E despois facer un recorto xeral de cantas persoas hai ali enterradas, cantas familias son propietarias e cales deron ese paso. E chegamos ás cifras que temos agora mesmo. Cambiou o tema nos últimos tempos, polo tanto? Sí, cambiou moito, moitísimo. Pasamos dun 0,2 a un 5, e iso é moi expositivo. Tamén está moito por estudar. Temos un mapa xeográfico onde se ven as cabeceiras de municipios, os cemiterios grandes, os municipais, pero non están todos visitados. Animamos a xente a que vaya, cada vez hai máis xente curiosa, non, polos paseos por cemiterios, e non lles custa nada fixarse, facer unha foto. Hai un perfil de Facebook que se chama Lápidas en Galego. Hai xente que é coleccionista de aforismos e de epitafios e tamén o fai en galego. Entón, xuntar todos eses esforzos, facer un reconto de cantas persoas hai aí e cantas expresaron en galego, pois non é unha cousa difícil. Simplemente xuntalo e dar unha visibilidade. Claro, darlle un sentido tamén. Sí, o sentido é somos nós,
estamos aquí, xa non estamos e a nosa pegada ten que estar na nosa lingua. Aí, todo este traballo está pode consultarse un mapa, non? Pode consultarse na web do Consello da Cultura Galega, cartografía do uso do galego nos Campos Santos, con información de 200 cemiterios, que está aberto, como dicimos, pois a colaboración cidadá de todas aquelas persoas que queiran achegar tamén a súa información. Hai diferencias entre o mundo urbano, falamos da cidade de Coruña, pero tamén o mundo rural, falamos de outras localidades nos arredores da cidade de Coruña? A diferencia, eu creo que ten que ver co número de persoeiros ilustres. As persoas ilustres sí que se decidiron, non? E tamén estaban moi identificadas co galego, moitas delas, políticamente, culturalmente, socialmente, e eles sí deixaron esa pegada en galego. No rural, que é máis chocante, pois non, esas persoas foron despedidas en castelán e mesmo agora podes ver na túa familia como hai algunha persoa que sempre foi monolingüe e os ramos, as coroas, aínda van, eses lazos que son tan doados de facer na nosa lingua, pois aínda van escritos en castelán. É un esforzo por parte dos que quedamos aquí, tamén por parte das empresas, non, que se dedican a iso, contar os formularios nas dúas linguas. Ti podes acceder a enterrarte e a despedirte na túa lingua e é unha cousa que non varía nada. Pois eso, a maneira de reflectir como foi o noso paso por esta vida. Sí, a verdade, sempre se fala, non, da relación especial coa morte que temos en Galicia, non? Digamos, deses encontros de persoas no momento de despedir a alguén, seguramente na maior parte dos casos encontros de persoas para despedir a alguén que na transmisión oral son encontros en galego e que despois, cando se pasa a escribilo, temos estas mensaxes en castelán. Sí, é moi contradictorio, porque, bueno, eso responde a formularios. Responde aos formularios tipo que polo que sexa están en castelán e a ninguén se lle ocorre neses momentos, e é lóxico, non estamos para andar tomando decisións, gústanos que, xa que o temos, todos os servizos funerarios estean resoltos de alguma maneira que nos impidan pasar por un trance aínda peor, e entón non se toman esas decisións. Se non lo puxeran máis ao alcance, pois sí que variarían, non? Hai funerarias e servizos que fan as cousas xa en galego de serie. Só que non queren galego piden castelán, e entón iso facilita moitísimas cousas, e aí é un lugar onde as cifras subiron a un 20%, por exemplo. Non sei se chegaches a entrar digamos, no contido, na mensaxe, diferencias de mensaxe en función da lingua no que sexa expresada esa mensaxe. Pois mira, tiramos moitísimo polo poético, tiramos por expresarnos con letras de cancións e con poemas, sobre todo Rosalía de Castro, Curros, Pondal. Estes epitafios e estes contidos tiñen moitísimo que ver con información da persoa, recuperar ás veces o alcume, o nome da casa, que tamén están en galego, ter un pequeno compromiso coa familia, non? Cando se amenta os pais, as fillas, as mulleres ou os homes, e despois expresámonos cuns pequenos versos. E creo que iso tamén significa, non, o grao de compromiso que ten esa persoa non só coa lingua, senón coa cultura en xeral. Iso é unha diferencia respecto das mensaxes que quedan escritas en castelán? Moitas veces sí, sí. Moitas veces en castelán máis frases tipo. Hai máis frases tipo e ao mesmo tempo hai moita ausencia de frases. Creo que o castelán para iso é máis frío. Poñen os nomes das persoas, a familia e as datas de nacemento e de función e pouco máis. Agora continúas traballando nesta tarefa? Sí, por suposto. Seguimos coa recollida. Dixeches ti mesmo que foron 200, máis ou menos 200 cemiterios. En Galicia hai 4.000. O sea que temos... Queda traballo por facer. Temos moitísimo aínda que traballar. E claro, sigo na promoción do meu libro e cada vez que podo ir a un novo cemiterio, pois ali vou. O libro que non só versa de, digamos, da lingua, ou sí, contanos un poquinho do libro. O libro, pois iso, que dicía antes, é unha antoloxía de cemiterios galegos, con versas, con autoras, con artistas, con persoas que teñen que ver co mundo fúnebre, por cemiterios de Galicia. Tanto rurais como urbanos, grandes cemiterios, e ten un pouquiño de historia, de anécdotas, de analizar como son os nosos rituais e a nosa relación coa morte. E, lóxicamente, unha reflexión sobre a lingua. Sobre a lingua. E que imaxe, digamos, que imaxe ofrece o libro sobre este traballo en relación cos cemiterios? Que queda moito por facer, que é unha mágoa, que non teñamos en conta xusto iso, que temos contada
linguaxe das flores, por exemplo, non? Que unha persoa marche con rosas brancas ou con azucenas azuis é máis importante o mellor que aínda se siga expresando na súa lingua ese adeus. É un pouco contradictorio e triste. Esa relación coa morte da que estamos a falar e que ten que ver moito coa nosa, digamos, a nosa cultura tradicional, isto ven mudando co paso dos anos, digamos, vaise perdendo esa cultura tradicional en relación coa morte. Sí, no momento que xa non temos os mortos na nosa casa, que as persoas falecen nun hospital, nun centro, que se fai cargo deles un tanatorio, que os tanatorios están fora das cidades, cada vez estamos máis arredados do concepto tradicional do velorio, e mesmo da parte lúdica, non, que tiña un velorio, que era un pouco remedar o día da festa. O difunto dirixía dende o centro da mesa e no momento cando estaba vivo, e no momento de falecer sigue facendo o mesmo. Hai moita xente que dicía, pois mira, estábamos sentados no velorio na mesma disposición co día do patrón. E iso todo vaise perdendo. É algo frío, é algo necesario tamén, porque cada vez os tempos son máis curtos e precisamos de máis compaña para certos trámites e de máis axuda, pero pérdese a parte cultural e sociolóxica e mesmo antropolóxica que ten a morte en Galiza. Claro, porque cando falamos disto falamos de cultura, en definitiva. Sí, falamos de cultura e de antropoloxía, de maneiras de comportarnos os seres humanos con respecto a un factor común que é a morte, e como varía dun lugar a outro, dunhas cidades a outras, e dun nivel cultural a outro. Non o mesmo un enterro dunha persoa que falece no mar nun pobo costeiro galego que nunha gran cidade ou nun pobo de montaña. Todo é moi variable. Que importancia ten como nos despedimos? Ten a importancia dos que quedamos aquí. Eu isto antes pensaba máis para que en marcha, pero entre toda a xente que fun entrevistando dime conta de que todo o mundo ten conta de que quen queda aquí, se o fixo ben, a parte de do que leva, é máis lixeira. Se ti te despides ben dun ser querido que xa sabes que non vas volver ver, quedas máis aliviada. E sabes que o traballo está ben feito. Se respectas as súas vontades, se respectas esa maneira de marchar con tranquilidade, con paz, ti quedas con esa tranquilidade e esa paz. Ese respecto polo outro finalmente tradúcese na tranquilidade do que queda, non? Sí, das familias, sobre todo, non? E nese proceso que agora que lle estamos dando tantísima importancia dende o psicolóxico, dende o social, dende o médico, que é a do, atravesar a do, palíase moito. É dicir, o que hoxe vemos desde un punto de vista moitas veces non da saúde mental e precisamos de apoio profesional para, era algo que, digamos, na Galicia tradicional, na súa cultura tradicional, estaba como encauzado xa a través destes procesos de despedida. Sí, moitísimo. Tiñamos personaxes que tiñan completa implicación, como, por exemplo, as carpideiras. As carpideiras eran, pois eso, plañideiras, non? Sí. Eran mulleres que se contrataban para chorar e que permitían que as persoas realmente afectadas por ese falecemento puidesen chorar sen chamar a atención. Desviaban a atención a estas mulleres que berraban. Agora está moi mal visto mesmo estar chorando ou entrar con grandes voces pois nun enterro, nun velorio. Non sei, creo que todo está cambiando a nivel funcional para ben, pero a nivel mental estamos atrapados pois, nesa dor que non canalizamos e que antes sí sabían como facelo. Onde nos vai levar todo este traballo, Emma? Eu creo que a pensar e a ver os cemiterios como outros lugares, como lugares de paseo e de memoria, e non só como lugares tristes, a respetar un pouco a memoria, non, das persoas e dos nosos seres queridos, e tamén a formularnos que podemos facer as cousas de outra maneira, para manter un pouquiño esa identidade que fomos perdendo pola presa. Vai desembocar noutro estudo, noutra investigación, este traballo de recollida de datos? Sí, probablemente fagamos un informe grande a nivel académico, porque é necesarísimo, e a ver onde nos leva, sobre todo a coñecer realidades moi interesantes. Hai máis xente traballando nisto, non? Sí, hai moita xente, de xornalistas, filólogos, historiadoras, hai un pouquiño de todo,
e aí estamos. Moi ben, pois lembramos que existe un mapa de consulta pública do Consello da Cultura Galega, cartografía do uso do galego nos camposantos, as mensaxes coas que nos despedimos, a lingua que empregamos nas mensaxes coas que nos despedimos dos nosos seres queridos. Neste traballo que está facendo, entre outros, Ema Pedreira, que lembramos o seu libro As horas mortas, viaxes e conversas por cemiterios galegos, non? Que así se chaman este percorrido por Galicia para recoller información neste momento da despedida. Ema Pedreira, gracias por estar connosco. Moitas grazas a vos. Gracias, un saúdo. 5 minutos para las 2 de la tarde, hoy por hoy a Coruña. Muy buenas. Antes de nada, quería disculparme por haber estado ausente durante un tiempo en esta sección final del programa. Han sido semanas intensas, pero aquí estoy de vuelta. Y quiero aprovechar este espacio para hablar de algo que nunca habría imaginado recomendar en la radio, un disco de Bad Bunny. Lo cierto es que a veces la música que inicialmente nos choca o nos resulta ajena, con el tiempo y algo de contexto acaba convirtiéndose en algo cercano. Quizá porque nos acostumbramos, quizá porque entendemos las historias detrás o simplemente porque aprendemos a escuchar de otra manera. Eso me ha pasado con su último disco, Debí tirar más fotos. El álbum es una carta de amor a Puerto Rico, una reflexión sobre su trayectoria y, en general, un ejercicio de introspección muy personal. Por eso hoy quiero cerrar el programa con una de sus canciones, La Mudanza, el tema con el que Bad Bunny también cierra este disco, porque al final lo más sorprendente de la música es su capacidad para romper expectativas y acercarnos a nuevos mundos. Espero que os guste mucho y nos escuchamos pronto. Ey, el mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los jalos en oreja. Nunca me han visto en la calle ni en los podcasts ando queja. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera, cabrón, ¿qué fue? Está peligroso. Si mañana muero yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Métele más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco. A mí me quieren como a ti, y soy serio como Coto. Lugia, oh, oh. Cabrón, yo soy legendario. La meto con cojones y con ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio, pa' que sepa. Aprieta, chamaquito, aprieta. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. De aquí nadie me saca, de aquí yo no me muevo. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de Hueco Guillermo. Yo soy de Hueco Guillermo.
La música que ha seleccionado Noel Turbulencias para cerrar esta edición de Hoy por Hoy a Coruña y también para arrancar la semana con buen pie con la música que todas las semanas va a ir seleccionando Noel Turbulencias para cerrar Hoy por Hoy a Coruña. Nosotros nos despedimos. José Antonio Martínez ha estado en el control técnico de sonido, David Iglesias ha estado en la realización digital del programa, aquí en el micrófono te ha hablado Marcos San Luis. Mañana volverá ya a estar al frente de este programa Teba Chacón y vamos a llegar a las 2 de la tarde. Nos enteramos de lo que está pasando por el mundo a través de los servicios informativos de la cadena SER en hora 14, con toda la actualidad del área coruñesa a las 2:15 en hora 14 Coruña.